¿Quieres saber qué es un Community Manager, cuáles son sus funciones y qué no funciones debe realizar un Community Manager? Si has dicho a todo que sí, este es tu vídeo, así que vamos a ello. En este pequeño vídeo te quiero enseñar qué es un Community Manager, cuáles son sus funciones y cuáles no son sus funciones. También podrás saber mucho más en profundidad todo lo que te voy a contar aquí ahora a través del enlace que te voy a dejar en la descripción de este vídeo, aquí que tengo justo abajo, y también podrás saber otras funciones porque, por ejemplo, cuánto debe ganar un Community Manager en España. Pero aquí quiero ser claro, corto y conciso, así que vamos a ello. Lo primero de todo es que tenemos que saber qué es un Community Manager. Para mí, un Community Manager es aquel profesional que se encarga de gestionar, desarrollar, crear, mantener y hacer crecer la comunidad online de una marca o empresa en el mundo digital. Una vez teniendo claro qué es el significado del Community Manager, quiero explicar que para mí son sus funciones principales. No quiero decir que no tengan muchas más, pero para mí son las principales. ¿Qué son? Uno, crear los perfiles sociales. Es decir, si vas a entrar en una empresa o en una corporación que no tenga actualmente los perfiles sociales creados, tú eres el encargado de creárselos. Después vas a ser el encargado también de administrar una serie de roles que ya lo hablarás con el gerente o con el socio de la empresa en caso de ser un pequeño comercio, le explicarás un poco esos roles, en qué consiste cada uno y entonces también tendrás que meterlo a él como administrador o con un rol que tú consideres oportuno. Y todo esto se lo tienes que dejar claro. Después, una vez que tengas los perfiles creados o si ya la empresa tiene los perfiles creados, lógicamente va a ser el contestar a tu comunidad. Es decir, vas a tener que cubrir y descartar esas inquietudes o dejarles claro a tu comunidad qué tipo de servicios, ayudas o de qué forma los puedes ayudar de manera online y siempre dándoles una facilidad y una ayuda. Otro es mantener una comunidad viva, es decir, de nada sirve tener un perfil social si está muerto. Es como tener una tienda física si no te entran clientes en ella. Es decir, estás enfocado a la ruina. Con los perfiles sociales sucede lo mismo. Tienes que mantener una comunidad viva, ya sea de modo de una serie de publicaciones atractivas, ingeniosas, originales, etcétera. Otro punto es que nunca te debes de conformar con la comunidad que tienes, es decir, tienes que hacerla crecer, tienes que intentar de una manera ética y profesional el aumentar el número de seguidores de tu comunidad. Esto que no decaiga en que cuanto más seguidores tenga una comunidad, mucho mejor. No, para nada. Pero sí que es cierto que cuando más seguidores tenga una comunidad, pues a más personas vas a poder llegar. Esto no quiere decir que cuando más seguidores, mejor, que es como he dicho antes. Yo prefiero, sinceramente, tener una comunidad pequeña, pero muy activa, que es lo que hemos hablado antes, que interactúe conmigo, que vea que se interesa en mis contenidos que yo estoy publicando, a tener una comunidad muy grande y que escuche los grillos todo el rato en mis redes sociales que no comenten ni interactúe nadie. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Después, lo que yo considero fundamental también del Community Manager es que tiene que intentar transformar a los usuarios en embajadores de marca. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que intentar conseguir, el Community Manager tiene que intentar conseguir que haya usuarios que acaben amando, deseando esa marca. Es decir, la marca que tú estás defendiendo como Community Manager. De esta forma te ayudará en ciertas ocasiones o en ciertas fases en un futuro, como puede ser en una posible crisis de reputación online. Ya que si te coincide que hay una serie de usuarios que por X o por Y te lo hayas ganado o no, eso ya no voy a entrar al trapo, en una serie de comentarios negativos, si tienes ya a una comunidad o unos embajadores de marca, pues te van a ayudar lógicamente a defenderte y a que tu reputación o que tu marca no se manche. Otro punto a favor es el trabajar el reconocimiento de marca. Eso lo veo importante ya en cualquier sector, en cualquier empresa. Para mí, aquí no hay discusión ninguna. Y después la última, pero no quiere decir que sean todas estas, sino que puede haber muchas más, pero que para mí también tiene que cubrirla un community manager, es que seas una especie del espía de tu marca. Es decir, tú vas a ser la persona que esté ahí en la ventana
de tu empresa viendo lo que pasa afuera. Y ahí puedes ver a tus competidores cómo se están comportando, qué tipo de estrategias están realizando. Puedes ver las inquietudes o los problemas de tu comunidad, ya sea a través de tus redes sociales o de unos foros en los que tú te hayas suscrito para ver, en relación a la temática, para ver qué temas está la comunidad interesándose en tu sector. Y eso siempre se lo tienes que hacer saber al departamento de marketing, al resto de tus compañeros, en caso de que seas ya una mediana o una grande empresa. Y si es una pequeña empresa, lo más seguro es que estés tú solo o tú sola y tengas que gestionarlo tú por tu propia cuenta. Bien, ahora vamos a entrar un poco en las fases que yo creo que no debe cubrir un community manager, ya que yo en su momento estudié dicha profesión y pues en los tablones de anuncios estaba viendo una serie de funciones que para nada se correspondía con lo que yo había estudiado y con lo que yo me había formado. Entonces yo creo que es una profesión que está muy mal valorada, sinceramente. Hay profesionales que lógicamente viven de ello, viven muy bien, trabajan en un sitio sano y en un sitio pues confortable, pero tenéis que entender que a veces pues se intentan aprovechar de una profesión, ya sea community manager u otra cosa, que no nos corresponde una serie de tareas. Y para mí, dentro de las tareas que me han propuesto en su día, pues os la voy a comentar y son las que no debe realizar un community manager. Una de ellas es el diseñador gráfico, es decir, me tengo encontrado con anuncios publicitarios en que te piden que seas un diseñador gráfico, aparte de community manager, y para mí eso no tiene nada que ver el community manager con el diseñador gráfico. Son profesiones totalmente independientes y totalmente diferentes. El diseñador gráfico ya es una profesión única de por sí y para nada tienes que tener los conocimientos de diseño gráfico si quieres dedicarte al mundo de community manager. Otra es que también tengo visto que han pedido que tengas conocimientos de SEM y de SEO. A ver, una de tus prioridades como community manager, pues lógicamente es atraer tráfico a tu página web en caso de que tenga, a través de tus publicaciones o tus creatividades, pues a través de un enlace, etcétera, o con un vídeo para llevar tráfico a tu página web, a tu otra serie de canales como YouTube, etcétera. Vale, eso sí que lo tienes que hacer, pero no para ello tienes que tener conocimientos de SEO ni de SEM, es decir, no encaja. Como pasó anteriormente, son profesiones totalmente diferentes y que no tienen nada que ver una como la otra. Otra que se está pidiendo mucho es que ya seas también un experto en tráfico digital, que tengo un vídeo en que os voy a poner aquí una pestañita para que podáis acceder a él, donde explico en qué consiste la profesión. Es decir, el tráfico digital es aquella persona que se encarga de traer tráfico, pero de una forma pagada. Es decir, viene siendo el mítico profesional que se encarga de realizar tus estrategias, pero de forma de pago en tus redes sociales. Y para nada el community manager tiene que saber gestionar las campañas publicitarias. Es cierto que a día de hoy, pues se está dando que las redes sociales están reduciendo muchísimo el alcance orgánico de nuestras redes sociales a nivel de empresa, y eso puede llevar que muchos profesionales de community manager se hayan concienciado de ellos y se quieran profesionalizar también en la rama de tráfico digital. Vale, eso está bien, pero no deja de ser una profesión independiente una de la otra. Si ves que surge esa necesidad, que te quieres dedicar al mundo del marketing digital, en concreto al de community manager, pues me parece estupendo que quieras ser también tráfico digital para complementar varias tareas. Pero no por ello el community manager en sí, el original, el de toda la vida, tiene que saber tráfico digital, ¿de acuerdo? Después, un community manager no es ningún periodista. Es decir, la gente que haya estudiado periodismo o una carrera de periodismo, pues ha aprendido una serie de técnicas o de tácticas a la hora de redactar pues contenido. ¿Qué ocurre? Que no tenemos la misma forma de escribir o de redactar en el mundo online que en el mundo offline. Por eso yo pienso, según mi criterio, que un especialista en redacción o un periodista, mejor dicho, no está capacitado para ser un community manager, ya que este último tiene otra serie de funciones y responsabilidades muy diferentes a las de un periodista. Otro
que para mí un community manager no es un copywriter, es decir, no tiene que ser un experto en el marketing a través de la palabra, a través del texto. Es cierto que el community manager va a tener que realizar una serie de creatividades a nivel de texto para encandilar, por así decirlo, al consumidor, al posible potencial cliente, pero no por ello tiene que estudiar una carrera, una formación independiente de copywriter. Después, otra función que considero que no es un community manager es que el community manager no es una navaja suiza. Es decir, dejemos ya un poquito de ensuciar esta profesión que yo la respeto y la admiro mucho, por eso estoy realizando este vídeo, que muchas veces el community manager se le relaciona a, como es la persona que solo lleva las redes sociales, pues ya debemos de darle otras tareas para que esté ocupado, etcétera. Es decir, no, a ver, toda la profesión es respetable, toda la profesión requiere de un esfuerzo y una serie de conocimientos y no podemos, por así decirlo, prostituir este tipo de profesión en que se convierta, o este tipo de profesionales que se convierten un poco en los asistentes o los conserjes de nuestra empresa. Así que para mí eso está tachado y para mí incluso resulta ofensivo. Y por último, que puede haber muchas más, que después ya nos dirías en los comentarios si te ocurre algún otro, es que no es un sobrino tuyo, es decir, no es ningún familiar. No es un community manager, no puedes entenderlo como aquella persona que, como sabe abrirse una cuenta de perfil de Facebook, de Instagram o de lo que sea, pues veas que ya tiene los conocimientos y las actitudes necesarias para desarrollar la función de un community manager. Esto ocurre mucho en el pequeño comercio, que desgraciadamente no tienen esos recursos económicos a su alcance para contratar a un profesional y se lo mandan muchísimas veces a familiares que ven que controla de redes sociales, pero claro, controla a nivel usuario, no a nivel empresarial. Detrás hay una estrategia, hay una serie de factores y condicionantes que esa persona, ese sobrino, ese hijo, ese primo, etcétera, o lo que sea, no va a tener conocimientos de ello. Así que, si quieres profundizar muchísimo más en el mundo del community manager, te repito, te dejo aquí abajo una descripción del vídeo, una descripción también de lo que te vas a encontrar en el artículo y de más funciones que vas a poder ver a través de él, como he dicho antes, por ejemplo, cuáles son los sueldos o qué sueldo debe de ganar un community manager en España. Y nada, si crees que alguno de los factores que te he dicho, de qué funciones cumple, cuáles no son sus funciones, o incluso si te ocurre alguna forma de explicar qué es un community manager, te espero encantado en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!